Hay, bueno, les dejo el espacio para que me comenten sus percepciones, si es que han tenido alguna dificultad, precisamente en esta asignatura o en otra asignatura, y digamos si es que hay alguna sugerencia al respecto. Porque, por ejemplo, ustedes tuvieron una asamblea la semana pasada y varios estudiantes, no sé si de su promoción, de tercero, planteaban que igual estaban un poco estresadas por la situación y que habían, digamos, que sentían que estaba avanzando todo muy rápido y que no habían podido procesar bien, digamos, ni la estructura de Canvas o la estructura, digamos, de la metodología en línea. Y así, como que a algunas de ustedes se les estaba haciendo un poco más rápido. Y por el contrario, había otro grupo que planteaba lo contrario, que mientras más materia mejor y que estaban en este momento en un momento en que estar en clase los despejaba y les ayudaba a salir, digamos, un poco de la rutina, y estaba un poco como esas dos visiones. Entonces, igual quiero que dejemos un espacio ahora en la clase como para que vayamos viendo sus percepciones o, digamos, qué piensan acerca de estas dos últimas semanas y de las modalidades que hemos estado haciendo. Profe, en lo personal, a mí me ha gustado un poco el tema de la modalidad de las clases online porque igual me ha servido para despejarme, pero a la vez empatizo con mis compañeras que tienen problemas con la conexión y en verdad ha avanzado un poco rápido para ellas, porque hay que considerar que no pueden ir como a la par con nosotras. Mm, Entonces, en ese sentido, les ha costado un poco más ir al día. perfecto. Sí, tomando eso en cuenta, de hecho, no sé si se fijaron que la semana pasada en práctica no les subí nada, no, tampoco la cité, porque sobre todo en prácticas, que es una asignatura muy delicada para este semestre, la idea es precisamente que no suceda esto, digamos, que no se sientan algunas sobrepasadas o que están quedando muy atrasadas. Así que digamos, como estas dos primeras semanas eran de marcha blanca, las semanas dos anteriores, aproveché, digamos, esta marcha blanca para darles una pausa la semana pasada y les dejé solamente este cuestionario que tenían que contestar después de la primera clase, que era la de la lectura del sílabus. O sea, ahí en ese sentido les quise dejar un poco esta pausa para que, digamos, se pudieran situar aquellas que estaban un poco más rezagadas por el tema de conectividad. ¿Qué más? Por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté presentando algún problema de conectividad? ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? Bueno, ya, entonces yo les voy a ir comentando. Y, como ustedes saben, didáctica de las matemáticas, a diferencia de otra asignatura, por carga horaria tenemos 2 días a la semana. Entonces, como les dije en un principio, la idea es que vayamos alternando no por clase, no por 2 clases a la semana, sino que por semana. Es decir, una semana vamos a tener sesiones presenciales y a la semana siguiente vamos a tener video explicativo. Es decir, así. ¿Me escucha cortado? A lo mejor tiene problemas de señal. ¿O todos me escuchan cortado? No. Ah, ya. Seguramente aquellos que tienen problemas de señal a lo mejor me escuchan cortado, pero va a quedar la grabación ahí disponible. Bueno, entonces la idea es que vamos a ir alternando de esta forma, precisamente para que aquellos que tienen estos problemas de conectividad no se vayan sintiendo rezagados, sino que a medida que vayan teniendo señal o disponibilidad de Wi-Fi puedan ir revisando los videos de semana por medio. De cualquier forma, siempre va a quedar el respaldo de la sesión presencial guardado en Infoda, o sea, digo, en Canvas. Ahora sí, como especifico, que en realidad no voy a, por ejemplo, cuando tengamos videoconferencia, esta semana tenemos videoconferencia, no quiere decir que vamos a tener videoconferencia hoy día lunes y el viernes.
sino que vamos a tener una videoconferencia a la semana. En este caso la estamos teniendo siempre los lunes. Cuando toca un video, se lo subo el día, a la semana siguiente, puede ser el día viernes, o no sé si prefieren que se lo suba de inmediato, dejamos el lunes también. Yo creo que es mejor, profe, los lunes. Sí, porque ahora yo se los dejé el viernes y encuentro que pasó muy poco tiempo hasta la clase del lunes y muchos no lo pudieron revisar y de hecho a mí se me dificultó un montón subirlo el viernes. Tuve problemas de señal, el video pesaba mucho, me salió un video de 2 gigas y subir 2 gigas, al menos en mi casa, me costó un montón. Así que ya se lo vamos a dejar cuando haya video los días lunes. Entonces, este lunes, el lunes siguiente, que es el lunes 27, les voy a subir el video explicativo correspondiente a la sesión de esa semana. Y los viernes les voy a ir dejando alguna pequeña tarea o alguna actividad en el foro, así como la que hemos hecho ahora hasta este momento. Para que la desarrollen durante el día viernes. ¿Ahora sí? ¿No? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Ya. ¿Quién quería hablar? La Inti hace rato. No, pero Ya, profe, por favor, dale. intento conectarlo. Lo siento, listo. No te preocupes, dale. No, nada, sí, era para ver si me podía escuchar, es que no me podía escuchar, pero ahora lo pude hacer. Ya, perfecto. Si quieres plantear algo, dilo nomás, no hay problema. No, es que acabo de conectarme para poder escuchar. Ya. Bueno, le estaba preguntando si es que alguien tenía alguna sugerencia, ya que llevamos 2 semanas y llevamos precisamente una semana presencial y una semana asincrónica, si es que alguien tenía alguna sugerencia. Por ejemplo, ahora estábamos discutiendo lo de subir los videos siempre los lunes y hacer las clases los lunes y dejamos el viernes como para hacer alguna pequeña tarea o alguna actividad en el foro. Eso. Ya. Bueno. Teniendo eso en mente, les voy a pedir que revisen la sesión que les subí en video, que la vean con calma porque la materia es bien interesante. Aquellos que no lo han revisado bien, que lo hagan. Y hoy día vamos a ver algunos aspectos, algunos temas acerca del aprendizaje del número y numeración. Es una actividad, o sea, una clase bien breve en realidad. La idea es ver algunos aspectos claves acerca de esto. Y les quería subir también una lectura breve también, como para que le echen una mirada durante la semana. Y obviamente eso va a llevar asociado una pequeña actividad para el día viernes. Bueno, quedamos también en eso, en que los días viernes van a haber actividades. Ya. Veamos. Voy a compartirles la pantalla. Y eso se hace compartir pantalla. Denme un segundillo. ¿Se ve la última persona que habló? ¿Se ve la compañera? Ya, ahí no sé si ven la pantalla.
Sí, sí se ve. Sí, profe, sí, profe. Ya, genial. Bueno, vamos a partir viendo el sentido numérico, algunos principios acerca del aprendizaje del número y algunas observaciones respecto a su enseñanza, es decir, a la manera o precauciones que tenemos que tener al momento de enseñar el número. Esto se va a complementar con la información que van a encontrar después en la lectura. Bueno, ¿en qué consiste el sentido numérico? Consiste en todos los conocimientos y en habilidades y las intuiciones que una persona desarrolla acerca de los números y sus operaciones. Bueno, voy a silenciar los micrófonos. No sé si se puede hacer eso, para que no se oigan los ruidos. Ahí, ustedes pónganle silencio a su micrófono, porque así no escuchan a las compañeras. Bueno, algunos autores, como el que aparece acá, como McIntosh, proponen un modelo en que se distinguen tres componentes fundamentales dentro del sentido numérico. El concepto de número, las operaciones con los números y las aplicaciones de los números y sus operaciones en la solución de problemas. ¿Qué es lo que implica esto? Que es una habilidad o inclinación hacia el empleo del conocimiento numérico, es decir, a la forma que los estudiantes utilizan los números en la vida diaria y de manera funcional, como lo decíamos al principio de la clase. Esta utilización tiene que ser más bien flexible, es decir, en distintos contextos, en distintos escenarios, en distintas situaciones. Y este sentido numérico se tiene que utilizar para formular proposiciones matemáticas, para desarrollar alguna estrategia, para manipular los números, para realizar operaciones, resolver problemas que tengan que ver con su uso cotidiano, no solamente en el ámbito escolar. En este sentido, una persona que tiene un sentido numérico, alguien que utiliza los números, los métodos, la estrategia, para cuantificar como forma de comunicación, como forma de procesamiento de la información, de interpretar información desde el entorno, de desenvolverse en el entorno, a partir de este procesamiento, de la utilización y de la interpretación de la información numérica. Y una persona que además está convencida de que las matemáticas les sirven en su día cotidiano y en la manera en que se enfrenta, digamos, al día a día a través de las matemáticas. A eso se refiere el sentido numérico. El concepto de número, propiamente tal, consiste en el conocimiento y la facilidad que tienen las personas también acerca de los números. En este componente se incluyen las habilidades, por ejemplo, para identificar, para saber, para manejar el orden de los números y otras representaciones en un mismo número y las magnitudes relativas y absolutas dentro de un sistema más amplio de estrategias para acotar o identificar los números. Es decir, es toda aquella utilización que se hace de los números, de su orden y de las formas de representar cantidades. Eso se refiere el concepto de número. Más adelante vamos a ver un poco más acerca del concepto mismo y de cómo se aprende este concepto. Por otro lado, las operaciones numéricas, las operaciones aritméticas con los números, en este caso el conocimiento y la facilidad que tienen los niños para hacer las operaciones, para utilizarlas, para aplicarlas en situaciones de distinta naturaleza. Esto incluye, por ejemplo, la comprensión que tienen las operaciones para obtener un resultado. Es decir, si yo estoy bajo una situación en la cual me están pidiendo que yo reparta, tengo que saber que esa operación fundamental es la división. Si me están pidiendo que disminuya una cantidad, esa operación es la resta. El conocimiento de las propiedades de las operaciones también, como la conmutatividad, la asociatividad, la distribución, y así. Es la aplicación y la creación de procedimientos, de la estimación, del cálculo mental, y de entender las relaciones que hay entre estas operaciones. Sobre todo en el contexto situacional en el cual se van a utilizar. Es decir, como les decía, saber que bajo ciertas circunstancias hay ciertas propiedades de una operación que son útiles para resolver esta situación o este problema. A eso se refiere las operaciones con los números.
Y por otra parte, las aplicaciones de los números y sus operaciones en la solución de problemas se refiere a cómo los estudiantes utilizan el conocimiento acerca de los números y las operaciones, es decir, cómo utilizan ambos puntos anteriores, el concepto de número y la función que tienen ciertas operaciones en cualquier situación cotidiana de uso cuantitativo. Puede ser desde ir a comprar, calcular la fecha de nacimiento de un compañero, saber que con determinada fecha de nacimiento el compañero tiene tanta edad, y así. Es decir, determinar también las operaciones que son necesarias en un determinado contexto, en un problema. ¿Y cuál sería, en este caso, el camino correcto para encontrar una solución que me permita utilizar estos métodos y estas representaciones cuantitativas de manera eficiente para lograr un resultado correcto? A eso se refiere este último punto, la aplicación en el contexto de desarrollo el contexto de la operación y los números. Bueno, se dice también que la utilización del sentido numérico es algo que se desarrolla no solamente en los primeros cursos. Uno lo podría asociar, digamos, a que esto se trabaja en educación parvularia, por ejemplo, o en primero básico, en los primeros cursos cuando se hace la iniciación o el primer acercamiento del estudiante al número, pero en realidad el sentido numérico es algo que se trabaja durante toda la enseñanza básica y parte de la enseñanza media. Es algo intuitivo, es algo que se va desarrollando y que subyace a todas las operaciones numéricas y a todos los contenidos matemáticos que se desarrollan a lo largo de la educación básica. Hay varios procedimientos o métodos para fortalecer, digamos, el sentido numérico, que a lo mejor los vamos a ir viendo más adelante a lo largo de la asignatura, pero lo importante es tener en consideración, sobre todo, como algunas pautas generales respecto a su enseñanza y a su aprendizaje. Porque, como les digo, metodologías, estrategias, materiales, también recursos didácticos, hay muchos. Que ahí uno puede encontrar mucha literatura, libros que hablan acerca de esta cuestión. Bueno, el número como tal, en la presentación, los que revisaron la presentación de la clase anterior, vimos un poco de Piaget y los pensamientos, los tipos de conocimiento que hacía él, y dentro de ello establecía el conocimiento matemático. Este mismo autor, Piaget, plantea que el número es el resultado de la coordinación de cierto tipo de relaciones de orden y de inclusión jerárquica. Este sentido de orden implica que el estudiante tiene que tener la capacidad de poseer un criterio que le posibilite ordenar conjuntos de objetos de distinto cardinal, conjuntos de elementos con distinto cardinal. Y lo segundo quiere decir que cualquier número que está dentro de un conjunto incluye a todos los que están por debajo de él. Es decir, si yo tengo 5 manzanas y la última manzana es la número 5, eso quiere decir que este número 5 incluye a todas las otras manzanas anteriores y no solamente a la última manzana. A eso se refiere la inclusión jerárquica. Es decir, que el número es lo que nos permite establecer la correspondencia entre un elemento y otro, entre un objeto dentro de este conjunto y los demás objetos que se encuentran dentro de este conjunto y que, por ende, tienen la misma cantidad. Es decir, en el ejemplo este que les daba, el hecho de que la última manzana tenga arbitrariamente asignado un número, un grafema, un grafo número 5, no quiere decir que esa sea la cantidad asociada a esa última manzana, sea la cantidad asociada al número 5. Esa última manzana no es solamente el número 5, sino que son todas las manzanas que están dentro de este conjunto en las que establecen el cardinal dentro del grupo de manzanas. En definitiva, el conteo es una actividad fundamental para ir construyendo este concepto de número, pero no se tiene que limitar exclusivamente al conteo, sino que hay que ir construyendo esta noción de cardinalidad, de orden y de inclusión jerárquica. Eso
es importante tener presente respecto al número como tal. Bueno, como les adelantaba, hay varios principios que rigen, digamos, el conteo y la construcción del concepto de número en los niños. El primero de ellos es el principio de correspondencia uno a uno. Esto quiere decir que se debe adjudicar un número de los que forman la cadena numérica a cada uno de los elementos que forman el conjunto. Eso es la correspondencia uno a uno. Es decir, si yo tengo el mismo ejemplo de las 5 manzanas, voy haciendo la correspondencia que la manzana número 1 va asociada al número. La segunda manzana va asociada al número 2 y al 3, y así. Se va estableciendo entonces esta cadena numérica a través de una correspondencia. Ese es uno de los primeros pasos que realizan los niños en el aprendizaje numérico. Bueno, esto se va logrando cuando se domina esta cadena numérica y cuando hay una adecuada etiquetación y compactación de los nombres de los números. Los niños muchas veces, la primera fase es dominar esta cadena numérica en términos de los nombres, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 se los recitan, lo hacen casi como una canción o como una poesía. En este primer momento, a lo mejor no está exactamente adquirido la noción de cardinalidad, sino que solamente esta correspondencia entre el orden o la cadena de la secuencia numérica que se la aprenden, digamos, como una canción. Aquí se trata de adjudicar un nombre a un elemento, no de que vayan señalando objetos mientras recitan los números. Por eso es importante ir incluyendo, cuando se hace esta correspondencia, la noción de cardinalidad que veíamos en la diapositiva anterior. Y situarlo, ojalá, digamos, en un contexto. El tema está de ir contando por contar y solamente como recitar, digamos, una secuencia, no facilita el poder establecer la correspondencia uno a uno. Para esto, un adecuado cumplimiento en el principio implica también que el estudiante tenga una clara percepción de qué objetos se han contado, es decir, cuando él está haciendo esta correspondencia, que tenga claridad que este objeto ya se contó, y ya se hizo la correspondencia con un número, y cuáles son... A ver, un segundo. Lo siento. Bueno, como les decía, entonces estábamos en el principio de correspondencia. Y bueno, aquí lo importante es que tengan esta percepción de que los objetos dentro de esta cadena, cuáles son los que ya contaron y cuáles son los que faltan por contar dentro de esta correspondencia. Bueno, esto igual presenta algunas dificultades para los estudiantes. A veces, sobre todo por la forma en que se presentan los materiales o que se presentan los números, los niños a veces se acostumbran, y después más adelante voy a ver esto, a que les presenten, supongamos, un conjunto de elementos de manera ordenada, donde van en secuencia, uno al lado del otro. Suponiendo este mismo ejemplo de las 5 manzanas, van una al lado de la otra en un mismo orden. Entonces se acostumbran a ir haciendo el conteo uno tras otro. Aquí, bueno, tenía una imagen, pero parece que no se ve, no apareció. Pero se acostumbran a eso, a que se les presenten los materiales de la misma forma. Pero después, cuando se les cambia en el orden, se les presenta con alguna diferencia en cuanto al orden y se ponen, por ejemplo, agrupados 5 elementos y uno se pone afuera, o se ponen de manera circular o en distintas formas y se van agregando elementos dentro de un conjunto en orden que no es lineal, ahí presentan mucha dificultad los niños como para ir haciendo este conteo y esta correspondencia uno a uno, y a veces se pierden y van dejando elementos sin contar, se les queda uno atrás, se les van quedando
objetos sin contar dentro del conjunto. Y por eso también es importante ir variando en la forma en que se le presentan los materiales y no siempre ir trabajando, digamos, con material en papel, sino que ir haciendo la correspondencia con materiales concretos, con actividades de conteo que impliquen distintos niveles de dificultad. Otro principio es el principio de orden estable, es decir, contar siempre de la misma manera. Los estudiantes tienen que ir adjudicando las mismas etiquetas numéricas a los elementos que se les corresponda. Es decir, que siempre que se cuente, se le adjudique, al primer elemento la etiqueta de 1 y al segundo elemento la etiqueta de 2. Es decir, que no vayan cambiando el orden del etiquetaje o de la asignación de esta correspondencia 1 a 1 que establecíamos delante de manera arbitraria, sino que siempre comiencen por el número 1, sigan por el número 2 y vayan haciendo esta correspondencia en orden. En este sentido, como decimos, no es posible ni alterar el orden, ni introducir variantes para las etiquetas o bien inventarse libremente secuencias numéricas. Por ejemplo, hay niños que empiezan cuando ya pasan a los números 20, 21, a los números, le empiezan a inventarse sus propios números. Es decir, o del 10 hacia arriba, es decir, por ejemplo, el 10, el 11, el 12, el 13, el 10 y 1, pasan, por ejemplo, a inventarse números como el 10 y 1, el 10 y 2, 10 y 3, así como se podría parecer al 21, 22, 23. Bueno, hay un ejemplo. Por eso se dice que el principio de orden siempre tiene que ser estable y deben contar, digamos, bajo los mismos procesos de etiquetaje y con los mismos códigos numéricos. El principio de cardinalidad se parece al anterior y se refiere a que es la aplicación o puesta en práctica de la relación de inclusión jerárquica. Aquí, antes habíamos mencionado el tema de la inclusión jerárquica, y es que el conteo, los niños a veces no sienten la necesidad de ordenar o de contar y a veces cuentan más de una vez al objeto. Y pasaba esto de que por el hecho de estar desordenado, a veces se van repitiendo números dentro del conteo. Sobre todo si al estudiante se le ordenan los objetos dentro de un conjunto siempre de la misma forma. El último elemento contado tiene siempre un número de orden que le corresponde, pero además es el que establece el número total de las piezas que están en el conjunto. Ese es su cardinal. Como lo mencionábamos antes, a veces los niños dentro de un conjunto le asignan el cardinal solamente al último elemento del conjunto. Es decir, si tenemos la misma idea de las 5 manzanas, le asignan el cardinal a la manzana que está en la última posición, sin asumir, digamos, que las demás manzanas pertenecen a este cardinal o a este grupo. Así, por ejemplo, cuando está dentro de la identificación de varios conjuntos numéricos y de varios conjuntos de objetos, se le pide que identifique, por ejemplo, el conjunto que contiene 8 elementos o 10 elementos, y en lugar de identificar al conjunto completo, identifica solamente al último elemento de la colección, y no a la colección completa. Por eso es que el niño debe establecer esta inclusión jerárquica, que es el concepto que introducía Piaget, y se lo planteaba al principio, que cuando el niño incluya el 1 y el 2, o sea, vaya incluyendo en su conteo el 1 dentro del 2, el 2 dentro del 3, el 3 también está incluido dentro del 4, el 4 también va incluido dentro del 5, es decir, cada uno de los números anteriores dentro de esta serie o de este conjunto de elementos va incluido dentro del número anterior.
sé si se va entendiendo. Si alguien va teniendo dudas, recuerden que me pueden ir haciendo consulta, pueden ir poniéndolo en el foro, o también preguntarlo directamente. Bueno, así de esta forma, solo se puede cuantificar la colección numérica si se puede establecer la relación entre todos los objetos que pertenecen al conjunto. Sintetizando, digamos, el orden completo que va dentro de la serie, y no solamente en el último número, sino que son todos los elementos del conjunto los que van dentro de esta serie. Otro principio básico dentro del conteo y la construcción de números es el de abstracción. Es decir, que implica la asignación de las etiquetas de los números a los elementos de un conjunto que es completamente independiente de las características que presenten estos elementos. Es decir, si tenemos 5 grupos, o sea, perdón, 5 cerezas en un conjunto de frutas y en la otra tenemos un conjunto de 5 sandías, ambas tienen el mismo etiquetaje, el mismo número. Independiente de que un objeto sea más grande que el otro, la cantidad sigue siendo la misma. Bueno, aquí ponían el ejemplo con pulgas, elefante y pulga, da igual, digamos, el orden de cada uno de los elementos, así como el cardinal, si se aplican independientemente si a un conjunto de elefantes o a un conjunto de pulgas, independiente del tamaño o las características de estos elementos, el cardinal y el orden dentro de cada uno de los elementos sigue siendo el mismo en los dos grupos de conjunto. Un siguiente principio, el de irrelevancia del orden. Se refiere a que el niño advierta que el orden del conteo es irrelevante para el resultado final. Es decir, si dentro de un conjunto de 5 elementos comienza a contar desde atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás, el resultado final va a ser lo mismo. El cardinal va a seguir siendo 5. Es la irrelevancia del orden con el que abordamos el conteo de los objetos. Un conjunto no tiene más o menos elementos porque se empiece o se termine por otro. Es decir, el elemento contado es el objeto en realidad, y no un número, no el 1 o el 2 o por el cual se comienza. Estas etiquetas que son asignadas al contar van de un modo arbitrario. No quiere decir que por partir desde atrás siempre voy a tener que asignar a ese objeto que se encuentra atrás el número 1. También puede tener el número 3, el número 2. A quien yo le asigno el número o la etiqueta es arbitrario y es irrelevante. El cardinal no depende de por dónde se empieza o por dónde se continúa, como decíamos, sino de que se cuente una vez y solamente una vez cada una de las piezas del elemento. Independiente por dónde yo empiece, siempre el niño tiene que tener claro que el elemento dentro del conjunto se va a contar nada más que una vez. Bueno, y que se consigue el mismo resultado, el mismo cardinal, con independencia del orden con el cual yo voy contando el elemento dentro del conjunto y el orden que voy siguiendo durante este conteo. Bueno, algunas consideraciones para el proceso de enseñanza de la iniciación al número. Es que los números, en primer lugar, no son solamente su representación. Y esto es algo que no muchas veces se le enseña a los niños. A veces uno a los niños les va enseñando solamente la palabra, es decir, este código lingüístico que se le asigna de manera arbitraria a una cantidad, o el signo, el grafo. Es decir, ese grafema que nosotros escribimos o ese símbolo escrito que asociamos de manera arbitraria y por una convención más bien cultural a una cantidad. Nos quedamos solamente en eso, pero se nos olvida que tenemos que enseñarle al niño que un número es mucho más que su simple representación.
Y poder enseñar eso en realidad se tiene que realizar a través de un trabajo sistemático, con material concreto y sobre todo con situaciones matemáticas en las cuales tengan que utilizar y aplicar los números. Los niños por esto deben trabajar este establecimiento de equivalencia para explorar, iniciarse en el número y no asociar solamente el signo arbitrario a la noción de número, sino que tienen que explorar su utilización en distintos escenarios. Como les decía, sobre todo en situaciones cotidianas de carácter funcional, como lo que decíamos antes de la lista de clases, de la cantidad de compañeros que están presentes o ausentes, las diferencias en distancia, en tamaño, y así. Bueno, precisamente la naturaleza de los ejercicios que se hagan dentro de la sala de clase tienen que apuntar a eso, a que aprendan la noción de cardinalidad y de la utilización de este cardinal, más que aprender solamente a la palabra o a la forma en que esto se grafica. En este sentido, la forma en que vamos a utilizar los recursos para aprender tienen que ser variadas, es decir, salir un poco de lo típico que son el trabajo con lápiz y papel, la guía escrita, el ir copiando, digamos, de la pizarra, o lo típico también que son las canciones, que se aprendan los números a través de una canción, o refranes, o juegos de ese tipo, sino que sean más bien ejercicios prácticos, ejercicios de utilización de la cantidad. Tienen que ir en la línea de descubrir la esencia del número en la correspondencia de uno a uno. La esencia de lo que significa el conteo, lo que significa una cantidad, para establecer las relaciones entre conjuntos de elementos, independiente de cuáles sean las características de estos elementos. En ese sentido, no es mayor el cardinal de un conjunto de, como decíamos, de elefantes, del conjunto o el cardinal de un conjunto de hormigas, independiente de las características de los objetos que pertenecen al conjunto. Los cardinales, si presentan la misma cantidad, van a ser similares. Por eso la iniciación del sentido de número tiene que apuntar a que a los estudiantes se les permita establecer una correspondencia exacta entre elementos de conjunto, haciendo abstracciones de las características externas que tienen estos conjuntos de elementos. Y ahí hay que variar bastante los tipos de ejemplos, los tipos de materiales que se utilizan, y como siempre los tipos de situaciones en las que se van a aplicar el proceso de conteo. Bueno, esto aplica tanto para estudiantes con necesidades educativas especiales, con discapacidad intelectual, como el aprendizaje del número de cualquier niño. A veces en las escuelas nos encontramos con que, claro, la educadora diferencial o el profesor de educación diferencial, dado que tiene bastantes recursos, digamos, en sus salas y que cuenta con recursos pedagógicos en términos de presupuesto, a veces es quien más utiliza recursos materiales, didácticos, de diversa índole. Y después, al momento de llegar al aula regular, se encuentra con que en la sala de clases solamente están trabajando con guía, que es lo más sencillo. De hecho, muchas de las salas de clase uno se encuentra, sobre todo en los cursos más pequeñitos, que la profesora al lado de su escritorio tiene una impresora, porque con esa impresora va lanzando y lanzando guías para imprimirlas al momento y poder pasársela a los estudiantes. Y ahí no se sale mucho de la dinámica esta del papel y lápiz, y no abordamos situaciones matemáticas con materiales, con objetos. Bueno, esa es una primera consideración a tener en cuenta. La otra es que en la iniciación numérica se emplea a veces un número muy limitado de contexto numérico. El número, en este caso, hay que tener presente que no solamente sirve para contar o para cardinar, para establecer la cantidad de objetos que pertenecen a un conjunto, sino que
Hay otros contextos más allá del escenario de la sala de clase en los cuales se puede ordenar, en los cuales se puede nombrar, se puede medir, y que es importante que los estudiantes utilicen estos otros escenarios y estas otras funciones del número más allá de la simple coordinación o el simple conteo. En este sentido, la representación mental que tienen los niños de los números está en distintos contextos, en contextos cotidianos que van aplicando en su vida diaria con la familia. Y ahí es importante hacer uso de este capital o de este fondo de conocimiento que tienen los estudiantes dentro de sus contextos de la vida diaria para introducir la noción de número y de conteo. Por ejemplo, los estudiantes todos viven en una casa que tiene asociado un número, con ese número se identifica la ubicación de la casa. O sea, si el niño se pierde, la mamá por lo general le tiene dicho, tú vives, o el niño sabe que vive en el 42 de tal calle. Es como una de las primeras cosas que los padres le enseñan a los niños por si se llegan a perder. Ahí tenemos un primer uso del número, una ubicación geográfica de un elemento, que es su casa. O que un departamento, el departamento donde ellos viven, se encuentra en un determinado piso, es decir, está en el 5º piso, y eso quiere decir que abajo de él hay 4 pisos más, y arriba hay un siguiente piso. Su orden sigue la misma lógica de los números, y si él se encuentra en el piso 5º, abajo de él se encuentra el piso 4º, y así. Y que este orden o esta ubicación de su departamento en realidad está situado dentro de una recta, que se expresa en números con respecto a los demás objetos dentro de esta recta. Bueno, así hay otra serie de situaciones en las cuales pueden utilizar o utilizan diariamente el número los niños en distintos contextos, por ejemplo, cuando viajan, para manejar las distancias, cuando una distancia está bastante más lejos que otra, es decir, no es lo mismo ir a comprar a la esquina que viajar una cierta cantidad de kilómetros o de horas o de tiempo, que también son nociones numéricas, en una distancia que queda bastante más lejos que lo anterior. Lo que decía antes de calcular cumpleaños de los amigos, calcular fechas de nacimiento, u otras situaciones en las cuales se pueden utilizar los números más allá del simple conteo. Otra cuestión a tener presente es que no se suele utilizar o establecer una distinción entre la aplicación de la cadena numérica y la coordinación. Me explico. Es necesario que el docente establezca la diferencia entre la pura aplicación de una cadena numérica a una sucesión de objetos, es decir, al hecho de contar, y la capacidad que establece o que tiene el alumno para fijar un cardinal a un conjunto de los elementos de este número que se le asignó durante el proceso de conteo. La capacidad para establecer el cardinal a este conjunto de elementos coincide precisamente con el número que le corresponde al último elemento contado, pero como decíamos antes, no quiere decir que los demás elementos que son parte de este conjunto no sean parte del número 7. Es decir, si yo voy sumando 1 a 1 elementos hasta el número 7, el último elemento y todos los anteriores forman parte de este cardinal. Ahí como ejemplo, bueno, no lo puse ahí, pero en el caso de dos amigos, de Rogelio y Sara, que pueden hacer el número 23 a la hora de adjudicar a cada alumno de la clase. Por ejemplo, cuando están pasando la lista y hay 23 alumnos en la sala, y a cada uno de estos alumnos 23, cuando estaban contando los alumnos presentes en la sala, se le adjudicó un número a cada uno de estos niños. El hecho de que dos de estos estudiantes, en este caso Rogelio y Sara, estén en el número 22 y 23, da lo mismo,
independiente del orden en el que se encuentren. Si Rogelio y Sara, en lugar de estar en el 22-23, se encontraran en el 12 y en el 15, siguen habiendo dentro del cardinal del conjunto de compañeros que están presentes de la sala de clase, siguen habiendo 23 compañeros presentes, independiente del orden que ocupe Rogelio y Sara o estos dos compañeros, digamos, en el proceso de conteo, en el cual se les fue asignando un número a cada uno de ellos. Lo siguiente a tener en cuenta es acerca del material. Y esto lo adelantaba un poco en las diapositivas, en las primeras, que el material que se emplea a veces no se estructura de manera adecuada y se le da siempre un mismo modelo, un mismo orden o un mismo tipo de material para la adquisición del número. Es decir, se suelen usar un modelo, un ejemplo, que representan siempre la misma manera los objetos y las cantidades. Por ejemplo, había una imagen por aquí, ¿ven? Lo ilustraba bien. Es decir, se muestran los objetos dentro del conteo o del conjunto de elementos, siempre en un mismo orden, de manera lineal, uno al lado del otro, donde el número 1 va antes del número 2 y así están siempre todos estructurados bajo el mismo orden, y de repente nos damos cuenta que hay objetos dentro de un conjunto que no están presentados de forma lineal, y como en este caso el de la pecera en el que se ve aquí, no están de forma lineal, y el proceso de conteo se les dificulta bastante a los estudiantes, porque se van perdiendo dentro de esta asignación de elementos. Es decir, comienzan con el 1, el 2, el 3, el 4, y aquí siguen hacia abajo, y vuelven a contar a 1, o se pueden perder, digamos, con estas agrupaciones que mantienen orden distinto al lineal con el que se les suele presentar la estructura numérica. Es importante ir variando el orden y la estructura de los objetos que se van agrupando al momento de hacer las actividades con los estudiantes. Y ojalá también salir, como lo dice el punto siguiente, salir un poco de las actividades de lápiz y de papel, de estas típicas guías impresas. Como por ejemplo, aquí decía, tres cerezas unidas y una suelta. A veces los estudiantes cuentan solamente las tres que están juntas y no la que está suelta por ahí dando vueltas dentro de un conjunto de cerezas. O una bolsa de 4 chicles y 2 sueltos por el lado, cuentan solamente los que están dentro de la bolsa y no los sueltos. Así, por eso, los materiales se tienen que presentar de manera diferente, es decir, con formas diversas, diversa cantidad, para que no pase, digamos, este tipo de errores con los estudiantes. Además, los estudiantes, por lo general, los niños cuando se encuentran en situaciones de utilización de las matemáticas, por lo general nunca hay coincidencia con esta forma de presentar los números, de manera lineal y en forma de una recta, de manera ordenada, sino que se presentan de manera desordenada o de manera poco esquemática, y eso los va poniendo en jaque. Bueno, establece una rigidez cognitiva a los estudiantes que es difícil de romper. Después, sobre todo cuando pasan a otros conjuntos numéricos, por ejemplo, los naturales, a los decimales. Bueno, otro elemento a tener presente es que la mayor parte, como les decía, de las actividades, por lo general en la sala de clase, se desarrollan en papel y lápiz. Y eso es bastante preocupante, porque sustituye, digamos, una experiencia de simbolización y de representación que podría ser mucho más rica en términos de situaciones en las cuales se puede aplicar y de materiales en los cuales se pueden utilizar, y la restringe a temas solamente representacionales, como los que aparecen aquí, como en esta lámina que está pegada aquí. Muchas veces en el aula hay niños que no cuentan, ni comparan, ni predicen, ni estiman, ni calculan, solamente van, digamos, haciendo actividades como esta, de ir pintando objetos asociados al número, al símbolo.
Y en ese sentido, también a mí me ha tocado ver en salas de clase, sobre todo con estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial y con discapacidad intelectual, que se sobreabusa, por ejemplo, de actividades como de pintar y del coloreo, y se cree que, no sé, en el aprendizaje de los números, basta solamente con que el niño vaya pintando con trocitos de papel un número 1 gigante, y pueden pasar semanas pintando numeritos 1, numeritos 2, o pintando números, rellenando números, o haciendo actividades como las que aparecen aquí, para la adquisición del número, y no hay mucha diversificación en términos de materiales, en términos de actividades, sobre todo los estudiantes con necesidades educativas especiales, que a veces van quedando relegados respecto a los compañeros, y ahí, como el recurso fácil, imprimir, se les van imprimiendo actividades de este tipo, que no contribuyen mucho. Por esto se debe hacer sobre todo actividades funcionales, donde el uso de los números tenga un sentido inmediato para el alumno. Es decir, donde el uso del número tenga un propósito, un propósito funcional que cumplir, digamos, en su vida cotidiana. En estas mismas situaciones que nombrábamos en la lámina anterior, las cuales tenían que utilizar el número, representan también oportunidades de aprendizaje o actividades en las cuales se pueden utilizar, más allá del lápiz y del papel, este proceso de simbolización y de representación del número. Y por último, se emplea, como también relacionado con lo anterior, se emplea muy poco material didáctico, muy poco material lúdico, para el entretenimiento de los niños en el sentido numérico. Hay muchas actividades que pueden ser lúdicas, grupales, que pueden incluir, más allá de la sala de clases, por ejemplo, salir a hacer un recorrido en la ciudad, un recorrido en la zona de donde viven, y se van a dar cuenta que dentro del contexto del entorno está todo alfabéticamente numerizado a través de las calles, están todas estas identificadas con números, las casas, se encuentran números en todo el entorno del estudiante, y ahí se puede establecer, por ejemplo, estas mismas nociones de cardinalidad y de correspondencia en un recorrido por la ciudad, una actividad un poco más al aire libre. O lo típico, los típicos materiales que se utilizan en la sala de clase también son estas regletas de Cuisinier, u otro tipo de materiales didácticos que también se podrían innovar y salir un poco más allá de estos típicos recursos, como contar portitos, contar tablitas, contar objetos, y aplicarse en realidad a situaciones de la vida diaria. Bueno, otros materiales también son materiales encajables, dominós, cartas, fichas, tableros, ábaco, recursos audiovisuales, como las pizarras interactivas u otros, que también involucran la utilización de algunos recursos. Ahora, esto no quiere decir que no se deban ocupar materiales como las guías de papel que estábamos hablando recién, o las regletas de Cuisinier, sino que la idea es ir variando y diversificando un poco las estrategias que se utilizan dentro de la sala de clase. Sobre todo porque hay estudiantes que les va mucho mejor algún tipo de estrategia, algún tipo de metodología que es distinta de las formas de representarse el número que tienen a lo mejor otros compañeros. Y a veces, claro, los profes caen en utilizar solamente materiales impresos o materiales que faciliten más que nada el orden y el manejo en el aula de clase. Es decir, que mantengan a los estudiantes sentaditos de manera individual y en silencio. Ese es como el escenario perfecto para un profesor, y no se arriesga mucho a otro tipo de actividades porque se les va a desordenar el curso. Bueno,
esas son algunas consideraciones a tener en cuenta respecto al número. Bueno, en el texto que les voy a dejar aparecen también algunas recomendaciones a tener en cuenta para formular algunas actividades y secuencias didácticas respecto a la secuencia de adquisición del número. Recuerden que ustedes tienen una primera tarea dentro de su programa de asignatura y una de esas primeras tareas es la que empieza esta semana, que es la elaboración de un instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación, les recuerdo que es en el marco de una evaluación psicoeducativa. Es decir, yo les voy a dejar las instrucciones en el Infoda, o sea, perdón, en Canvas. Este instrumento de evaluación, la idea es medir competencias matemáticas en un curso para identificar aquellos estudiantes que presentan algún tipo de necesidad. Entonces, por lo tanto, deberían ser objetivos curriculares a los cuales cada uno de ustedes debería elegir un nivel educativo en el cual trabajar para poder fijar, digamos, un instrumento de evaluación diagnóstica para ese curso. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de estos instrumentos van a ir incluyendo los elementos que vamos a ver durante las clases siguientes. Por ejemplo, en este caso, hoy día vimos el aprendizaje del número, dificultades en las operaciones aritméticas y dificultades específicas del aprendizaje matemático. Entonces, en la elaboración de este instrumento de evaluación deberían ir algunos elementos relativos a lo que les mencioné recién, a la clase de hoy, a las clases siguientes. En Infoda les voy a poner las instrucciones para la elaboración de este instrumento y algunas consideraciones, digamos, para su elaboración. Y les voy a dejar también el texto complementario para la clase de hoy acerca del número y sistema de numeración. Bueno, eso con respecto a las informaciones. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Están ahí todavía? ¿O estoy hablando solo? ¿Están ahí? Seguimos aquí todavía. Aquí estamos. Profe, tengo una duda con la consideración 3. No entendí. No la entendí, en verdad. La diferencia entre coordinar y contar. Es decir, que el estudiante tiene que establecer, el docente tiene que establecer una distinción entre aplicar una cadena numérica o una sucesión de objetos a contar, es decir, por ejemplo, aquí en el numerito que aparece, en el conjunto que aparece acá, distinguir entre la sucesión de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso es el contar, y el cardinal, es decir, que este conjunto de elementos son 7 objetos. No significa que este último gatito, no sé si se ve la imagen aquí, ¿se ve la imagen o no? Sí, sí se ve. Ya, el hecho de contar, el hecho de que yo voy haciendo la correspondencia uno a uno y le voy asignando un valor numérico a cada uno de estos objetos que están dentro del elemento. Es decir, un gato, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El hecho de que este último gato tenga el número 7 durante el proceso de conteo es distinto al cardinal, al hecho de tener un cardinal aquí, que es el número 7. Esto no quiere decir que el gato de aquí sea el número 7, sino que el conjunto completo es el número 7. Y en ese sentido, el profesor tiene que tener en consideración la diferencia entre el conteo y el proceso mismo de cardinar. Es decir, si yo le pido a un alumno que me identifique la cantidad total de elementos que hay dentro de este conjunto, es independiente del proceso que él va haciendo de asociar uno a uno o la correspondencia de uno a uno de los objetos que pertenecen al conjunto. El cardinal representa el total de objetos que se encuentran aquí y eso es lo que yo le tengo que pedir al estudiante. No sé si se entiende. Sí, muchas gracias, profe. Ya. ¿Más dudas? Profe, Dígame. una compañera escribió en el chat si podía subir las instrucciones y pauta de evaluación del trabajo.
Ah, sí, se la voy a subir ahora durante la semana. Y como esta semana inicia este trabajo, cada vez que inicie, porque acuérdense que tienen, eh, además de este instrumento de evaluación, se lo voy a poner aquí. Además del instrumento de evaluación, tienen que hacer una planificación de unidad, una planificación de clase, y la participación en el foro de la asignatura, eso tienen que ir a hacerlo siempre. Pero estos tres elementos, estos tres productos que tiene la asignatura aquí, les voy subiendo en la semana que corresponda el inicio de la actividad, las instrucciones y los criterios de evaluación y como todos los detalles. Así que como esta semana se iniciaba el proceso, se lo subo ahora durante la semana. La presentación también se la voy a subir junto con el video, digamos, de la clase de hoy. Profe, Dígame. le quería solicitar algo igual. Que cuando hiciera la videoconferencia pudiera como hablar un poco más lento o hacer pausas entre medio. Si es posible. Que siento que me perdí en algunos momentos. Sí, me tienen que hablar más, porque para mí igual esto es como raro, porque en el fondo es como estoy yo frente al computador hablando solo, y yo sigo nomás, pues entonces no es como en la sala de clase en la que me van parando, me van haciendo preguntas. Por eso traten de ir como haciendo preguntas al instante y ir como parando, porque si no yo voy a seguir, ¿no? me va a costar parar, porque no tengo a nadie enfrente, y no veo sus caras de duda, no veo, digamos, cuáles son sus reacciones. Pero sí, buen consejo lo que dice Lisette, de ir haciendo pausa en cada diapositiva. ¿Quién más? ¿Alguna duda? Profe, yo una consulta, que si sería posible que suba la clase antes de que tengamos la videoconferencia, para así poder revisar quizás el PowerPoint y tener más o menos una idea de qué vamos a ver durante la clase del día. Ah, ya, subir la presentación. El PowerPoint. Ya se los puedo, porque se los puedo hacer subir en por ejemplo, en la mañana, como tienen el día. No se los puedo subir una semana antes porque en el fondo tengo que revisar el material y como no es la única asignatura, porque esta asignatura yo la impartí el año pasado, pero ahora cambié el orden de los contenidos y cambié algunas cosas. Pensando, digamos, digamos, en el aprendizaje de ustedes y de innovar un poco, cambié algunos órdenes de contenido, cambié algunas cuestiones que el semestre pasado no resultaron tan relevantes y que después, sobre todo viéndolo como en perspectiva al final del semestre, los estudiantes planteaban que le habían quedado más dudas en otros ámbitos, por ejemplo, en contenidos que incluimos este semestre y que el semestre pasado no estaban incluidos. Así que voy elaborando los materiales, no los tengo todos elaborados, así que se los voy a subir se los podría subir, por ejemplo, en la mañana del lunes. Para hacerle una miradita antes de llegar a la clase. Sí, me parece buena idea. ¿Qué más? Profe. Voy a dejar de compartir pantalla. Dígame. ¿Quién me habló? No sé si se escucha. Sí, se escucha. Ya, es que no entendí muy bien el principio de abstracción. Si es que me lo puede explicar, es que me perdí, me confundí, no estoy segura. Vale. El de abstracción. Sí. A ver, mira, se refería había un ejemplo por acá abajo, no me acuerdo si estaba... y si yo tengo un conjunto de elementos, por ejemplo, animales de la selva, y dentro de ese conjunto de elementos, independiente de que los animales de la selva sean de distinto tamaño, que algunos sean acuáticos, que algunos sean terrestres, independiente de esta característica, la etiqueta o el cardinal, o sea, perdón, el número que se le asigna al proceso de correspondencia 1 a 1 va a ser siempre el mismo.
independiente de los elementos que formen parte del conjunto. Si yo estoy hablando de un conjunto de 5 hormigas, como les decía, o de un conjunto de 5 elefantes, o de un conjunto de 5 frutas, de 5 verduras, independiente de que sean frutas o verduras, la cantidad, el cardinal, va a ser 5. E independiente de por dónde yo comience, o por dónde yo termine, o al elemento que yo le vaya asignando la correspondencia 1 a 1, el concepto de número o el cardinal asociado a este va a ser siempre el mismo. Entonces, la idea de abstraer información es poder generalizar y sacar del contexto inmediato el número o el cardinal. Es decir, si mi profesor me enseñó a contar con manzanas, independiente que yo esté contando manzanas o las características del objeto que sea, el proceso de correspondencia, el cardinal, sigue siendo el mismo. Es decir, puedo abstraer y generalizar este proceso de conteo y este proceso de cardinalización en cualquier situación y con cualquier tipo de objeto. Ya. Y la otra duda es si estos principios tienen como un orden jerárquico o hay alguno que se adquiera primero o... Buena pregunta. No. No van por orden, sino que, ni por importancia tampoco, sino que son 5 principios básicos que hay que tener en cuenta acerca del proceso de aprendizaje o de iniciación en el número de todo niño. Esto aplica estos principios corresponden a cualquier niño, cualquier estudiante, no solamente estudiantes con necesidades especiales o con discapacidad intelectual. Siempre que se enseñe el aprendizaje del número, y esto va más allá también del aprendizaje formal en el contexto del aula, sino que el aprendizaje del número en general debe respetarse o debe tenerse en cuenta estos 5 principios. ¿Y por qué es importante tenerlos en cuenta? Porque a veces los profesores no los tienen en cuenta y hacen situaciones didácticas o situaciones de enseñanza-aprendizaje en las cuales no hay un principio de correspondencia 1-1, no hay principio de orden estable, no hay principios de cardinalidad, de abstracción o ninguno de los otros principios que están mencionados aquí. Entonces, al momento de diseñar cualquier secuencia didáctica, por ejemplo, ahora mismo que ustedes tienen que diseñar algún instrumento de evaluación, deberían tratar de evaluar estos principios. Es decir, el estudiante luego logra poner en práctica esta inclusión jerárquica que explicábamos en clase o así. Es parecido a Free Fire, pero es para de 5 años. Muy bien. ¿Quién fue? No sé. ¿Hermanito? Ya, muy bien. Tu hijo. El mío. Ya. ¿Más dudas? ¿Preguntas o estamos bien? Profe, yo tengo una duda. Dígame. El texto que usted iba a subir, lo va a subir esta semana, pero se relaciona con la siguiente clase, ¿verdad? No, es dentro de esta misma ¿O clase. eso no? Ya. Sí, dentro de esta misma clase, una lectura complementaria. Pero ahí les quiero preguntar, porque, a ver, la idea no es atocharlos de información y respetar, digamos, los espacios de la otra asignatura. Por eso yo me estoy esperando como a que llegue el día de la asignatura para subirle materiales. Entonces, esa lectura se la voy a subir el viernes, pensando en no ocupar el espacio de otras asignaturas con esta lectura. Ahora, si ustedes me dicen que no les importa, digamos, si yo subo las lecturas al tiro y las van revisando en la medida que tienen tiempo, y no necesariamente el viernes, lo puedo hacer, no sé, hoy día mismo en la tarde o por la hora o mañana les subo la lectura y así la leen con más tiempo durante la semana. Pero igual se nos pidió a nosotros que fuéramos como por orden, así como respetando los espacios que tenían originalmente la asignatura en esos horarios para subir material, para subir clases y así. Bueno, se los pregunto. Ya, profe, gracias. A mí me gustaría leerlo como con más tiempo, pero igual va a depender
De ustedes, de las chiquillas. Si para Yo ustedes es creo- cómodo entregarlo como ya mañana, yo creo que no habría problema. Aparte que igual como es complementaria, aprovechamos de pasar el limpio esta y además con la lectura. Creo que igual sería beneficioso. Sí, yo creo ¿Sí? lo mismo. Creo que sería mejor que los materiales se suban como el lunes, cosa de ir nosotras organizándonos y viendo cuándo los revisamos. Ya. Sí, me parece. Yo les voy a ir preguntando todas estas cuestiones porque como esta modalidad es nueva y estamos todos por primera vez trabajando así, entonces no hay mucha experiencia y a lo mejor vamos a ir cometiendo errores y la idea es que los vayamos identificando y corrigiendo al tiro. Entonces, si por ejemplo, ahora mismo esto de hacer pausas o de subir los materiales de inmediato, nos va facilitando la vida. Y ahí lo podemos ir arreglando. Eso, ¿más preguntas? Llevamos 1 hora y media. Y así no hay más preguntas, voy a apagar la grabación. Y para que... No, eso, apagué la cámara. Y ya. Ahí. Profe, en el chat una compañera preguntó si el trabajo iba a ser individual. El trabajo... Ah, sí, ese otro punto que les quería comentar. Mira, yo en otras carreras, por ejemplo, fonoaudiología, me plantearon que ellos les facilitaban más los trabajos en grupo y que no tenían problemas de conectividad y que en realidad sí se podían coordinar y que se estaban coordinando en otras asignaturas para trabajar en línea. Utilizaban Google Drive, utilizaban, ¿cómo se llama? Teams y otras aplicaciones más, no sé, hasta TikTok o Instagram para comunicarse y que no tenían problemas para trabajar en grupo. Entonces yo les dije, ya no hay problema, hagamos grupos de hasta 3 personas y van haciendo los trabajos de A3. A mí me gustan los trabajos en grupo, encuentro que siempre que sean de a poco, de 3 estudiantes como máximo, se le saca provecho a una situación que es propia del contexto educativo, que es el trabajo colaborativo. Entonces, por mí, bien, pero depende mucho de ustedes y de su conectividad y que realmente tengan la oportunidad para trabajar en grupo a distancia, lo cual es un desafío. ¿Podría quedar de manera voluntaria? Preferiría tenerlos a todos individual o todos en grupo. Porque igual las pautas y los criterios de evaluación cambian. No es lo mismo evaluar un trabajo individual que evaluar un trabajo grupal. Tendría que ser como rúbricas distintas, porque igual esta persona que lo hizo solo tiene más mérito, trabajó solo. Mira, probemos este. A ver, siento que para este trabajo es mejor individual. Profe, puede ser de A4 un número que queda... No, de 3. La literatura siempre habla de que el número 4 trabaja menos, el quinto ya casi no hace nada y el sexto lo pusieron al final cuando quedaba poco para entregar el trabajo, se sumó. El número ideal siempre, y esto tenganlo presente para cuando les toque hacer grupos con sus estudiantes en clase, el número ideal siempre son 3. Dice, pero para los próximos se pueden ver según el contenido y dificultad. Sí, mira. Mira, estos son los trabajos que quedan, que vamos a hacer. El diseño de un instrumento de evaluación, la planificación de unidad y la planificación de clase con elaboración de recursos didácticos. Por ejemplo, esta última, planificación de clase con elaboración de recursos, como esto involucra también la elaborar recursos didácticos, yo les diría que lo hicieran en grupo, como muestra de codocencia. El segundo, a lo mejor también podría ser. Hagámoslo individual para no complejizar tanto la situación ahora que estamos partiendo y como estamos recién acostumbrándonos a este sistema en línea, si les pongo un trabajo grupal se les va a complejizar mucho más estas primeras semanas. Así que por ahora dejémoslo individual. Los siguientes trabajos, además como sobre todo son planificaciones que requieren de trabajo colaborativo, sería bueno que lo pudiésemos hacer en grupo. Pero bueno. Ok. Claro, en pareja o de 3.
En parejas también sirve, porque en pareja la codocencia siempre se hace de a 2 y eso. Puede ser en parejas o de a 3. Pero este trabajo, dejémoslo por ahora individual. Digamos, para no complejizar tanto a la gente que recién se está incorporando, que a lo mejor tiene sus problemas de conectividad y eso. Postularon todos a las becas, los que habían unas becas de conectividad para los que no tuvieran internet en casa. Y seguramente esas becas no van a aparecer al tiro, se va a tardar un poquito. Ya sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, estimadas, les dejo un saludo. Nos vemos la próxima semana. El próximo lunes les voy a subir el video entonces correspondiente a la siguiente sesión, que no va a ser presencial. Recuerden que el hecho de que no sea presencial o sincrónico no quiere decir que no tengan que leer el material. Así que échenle una revisión al video, véanlo bien con calma, porque es parte de los trabajos y actividades que tienen que hacer en la asignatura. Bueno, voy a tener la grabación.